Buenas noches, mi nombre es Elvis Canino. Este espacio Una Taza de Esperanza, el espacio de los lunes a la hora de siempre, hasta nuevo aviso, 7 p.m. hora Caracas, Venezuela. Tema de hoy, el poder de las creencias. Bien resaltado y encomillado, y saben quienes ya han estado en transmisiones previas, quienes ya conocen mi trabajo y quienes no, bueno, sépanlo a partir de este momento. Cuando en un título de una transmisión encomillo algún concepto, justamente es porque es importantísimo, es de resaltar, de analizar y posiblemente de desaprender ese punto exacto, ese concepto que está remarcado. En este caso, el de creencias. ¿Qué serían las creencias? Bueno, todas esas ideas que tenemos arraigadas, que tenemos instauradas y que moldean nuestra realidad. Óiganlo bien, moldean nuestra realidad. Y estas creencias, aunque no parezcan, aunque parezcan inofensivas, son a veces tan limitantes y tan perjudiciales como incluso una agresión o un ataque de un factor externo cual sea. Por allí hay un adagio que reza que nuestro peor enemigo podemos ser nosotros mismos. Yo le agregaría nuestras creencias. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos impide salir de una situación de dificultad, lo que nos impide superar algún o algunos obstáculos, algunas limitantes que en alguna forma nos puedan estar perjudicando, limitando, paralizando, justamente son nuestras creencias. Y están tan profundamente arraigadas a nivel inconsciente que generalmente, salvo pocas excepciones, y de verdad muy pocas excepciones, no solemos identificarlas, no solemos no podemos ni que queramos visualizarlas de entrada, salvo que nos detengamos y hagamos algún tipo de introspección y miremos hacia donde no estamos acostumbrados a mirar, y allí ya valga una creencia colectiva eh, muy arraigada, muy común, y que nos perjudica muchas veces en esta búsqueda de respuestas, que es el miedo a mirar hacia adentro, el miedo al silencio. Por eso el meditar es tan difícil, por lo menos en nuestra parte occidental del mundo. Es tan extraño, y es porque el ruido nos distrae, el ruido nos desconecta y el ruido nos alivia o nos impide ver eso que muchas veces nos es incómodo. Hay algo bien importante sobre las creencias, que es que la realidad no se ve como es, aunque creamos que sí. La vemos como pensamos, la vemos según el lente de nuestras creencias. Y eso es bien importante, porque aparte, las creencias pueden modificarse, por lo tanto la realidad se puede modificar. Y eso no lo digo yo. Hay suficiente hoy día, quizás hace unas décadas esto habría sonado absolutamente absurdo e improbable. Hoy día hay suficiente evidencia científica que respalda esto. ¿Cómo podemos identificar, cómo podemos pensar en cuál sería el filtro de nuestro molde de creencia? Bueno, analicemos nuestra realidad. Hagamos un inventario sincero de nuestra realidad. Sopesemos nuestra realidad, eso que ya está ahí afuera, eso que ya es nuestra vida, con aquello que quisiéramos que fuera nuestra vida. Y en el medio, todo ese abismo, toda esa distancia, todos esos puntos que se hagan allí, es lo que nos puede ayudar a identificar qué tan desconectados estamos de aquellas creencias que quisiéramos tener como guía, o que creemos tener como guía, porque a veces nos autoengañamos al nivel de pensar que nuestro paradigma sobre algo es tal o cual, y resulta que es algo muy distinto a nivel profundamente inconsciente. Por lo tanto, es difícil de avisorar, difícil de identificar en muchos casos. Vendría a ser las creencias como un software, literalmente como un software. Es el software que maneja el programa, que maneja el resultado. Según este software, vamos a ver proyectadas las imágenes, vamos a ver definidas las impresiones, y vamos a hacer la analogía completa de la parte de sistemas de informática, y vamos a ver que se va a movilizar el hardware con determinadas órdenes que están ya sustentadas y
puesta como programa en este software que son las creencias. Por lo tanto, cambiando el software, modificamos la realidad, modificamos los resultados externos, modificamos las impresiones, las imágenes y obviamente las vivencias. Pero ahí hay un punto clave que vamos a dejar para el final de la transmisión, que es la clave, literalmente, en cómo se originan nuestras creencias. Bueno, hay una etapa puntualmente importante que es la primera infancia, de los 0, o sea, desde que llegamos al mundo hasta los 7 años, porque en ese momento es donde somos en mayor grado de toda nuestra vida. Esa es la parte donde más predomina esta cualidad de absorber todo lo que vemos, lo que escuchamos y lo que sentimos, todo. Añado que también hay ya hace mucho tiempo estudios donde se avala que hay información previa a nuestra llegada al mundo, por ejemplo en la vida intrauterina e incluso antes. Hay un concepto que se llama proyecto sentido, que justamente nos habla de información celular y obviamente también sistémica, instaurada en nosotros, en los primeros 7 a 9 años previos a nuestra concepción, 7 a 9 meses previos, es que estaba viendo algo que me trajo aquí, previo a nuestra concepción, 7 a 9 meses previos a nuestra concepción, que es una información celular en el óvulo, o sea, en nuestra línea materna. Y además de eso, recibimos información celular, inteligencia, o sea, absorción de vivencias con determinados sentimientos y emociones adheridos en esas vivencias, en nuestros ancestros y en un montón de generaciones, algunas muchísimo más acentuadas porque han sido repetidas muchas veces sin resolver. Eso se le llama programas de la visión sistémica. Esos son programas. Entonces, esta información también de cierta manera muy puntual, influye en este sistema de creencias. Obviamente, en la absorción de la primera infancia se termina de establecer las bases. Algunas de estas bases se cimentan sobre estas creencias heredadas, también sobre este proyecto sentido, y esto no nos debe asustar porque más bien nos da una esperanza, una luz al final, a mitad y al final del túnel de resolución, porque entonces ya tenemos otras vías donde podemos asegurarnos el modificar estas creencias, por lo tanto el resultado que son nuestras vidas, que son nuestras vivencias. Uno es la reprogramación, por supuesto, el reemplazo de viejos programas o programas que no son acorde a lo que queremos, con otros que sí nos van a ayudar a progresar, y otros es la identificación y el deslastrarse de estos programas heredados, que se puede hacer de muchas maneras. El acompañamiento terapéutico es una de ellas, las constelaciones familiares, la terapia psicogenealógica, la psicoterapia en sí, y un montón de alternativas, la bioneuroemoción. Hay muchas alternativas que nos permiten indagar acá. La hipnosis terapéutica, muchas puertas donde podemos mirar a esta información heredada, instaurada y traída desde lo transgeneracional. Y acompañando esto con un proceso de toma de conciencia, de identificación y trabajo sobre los programas ya instaurados en las diferentes etapas, que vamos a hablar de las otras, obviamente podemos modificar lo que sea nuestra realidad, y ahí sí me atrevo a decir lo que sea. Otra etapa importante de la instauración de las creencias es la adolescencia. Porque la adolescencia que está aparte conformada por varias subetapas, como la preadolescencia. La adolescencia, que es esa etapa tan satanizada, tan discriminada, tan confusa, tan difícil para manejar por parte de la familia y por parte de los demás acompañantes de estos seres, de estos jóvenes, de estos individuos, ellos y ellas, pero que es fundamental. Porque es bien importante la etapa o la instauración de creencias en la adolescencia, porque en la adolescencia se cae todo digamos que el
pedestal no, el escenario que se ha creado en la primera infancia, es como que se caen los ídolos. Los ídolos son todas estas figuras que admirábamos, que justamente copiábamos y observábamos permanentemente para aprender de ellas. Se caen, empiezan a pasar de dioses o semidioses a humanos, con sus defectos, y empezamos a ver aquello que nos desagrada. Y aparte, estas figuras, nuestros padres o acompañantes, proyectan en nosotros también sus propias sombras, sus propios temas no trabajados, y aquí se genera un escenario bastante conflictivo, donde en esta modificación o esta destrucción del escenario antiguo se establecen nuevas creencias, y muchas de estas nuevas creencias tienen que ver con la autoapreciación. Los niños y las niñas, si ustedes han visto a un niño o una niña observándose en la infancia, especialmente en los primeros años, primeros 5, 6, hasta los 5, 6, bueno, hasta los 5 especialmente, de los 6 ya es relativo, porque estamos hablando de unas generaciones que están llegando con otros ritmos, y esto hay que actualizarlo. Se contemplan a sí mismos o se perciben a sí mismos como lo mejor, como lo más hermoso, como lo más amado. Contemplen a un niño o una niña mirándose al espejo y entenderán a lo que me refiero. En la adolescencia esto se revierte, entonces empezamos a percibirnos de una manera distinta, muchas veces muy negativa. Obviamente aquí también incide el factor social, todo el tema de los medios, hoy día con las redes sociales ni hablar, pero antiguamente también la televisión, los comerciales, la publicidad, todo eso influía, incidía negativamente muchas veces en la propia autopercepción del propio cuerpo y de la propia fisionomía, de los propios rasgos y de las propias cualidades, donde siempre los niños y las niñas tienen una tendencia a descalificarse y a verse como que están mal. Entonces aquí se instauran otras creencias que nos acompañan también el resto de nuestras vidas, y que muchas de estas son tremendamente limitantes y tremendamente negativas en cuanto a el crecimiento personal y el bienestar. Aquí se instauran incluso conductas patológicas relacionadas con el autodesprecio y con la autonegación, ¿okay? Y el autoataque. Entonces, esto también es una etapa fundamental en las creencias. Y por supuesto, todas las vivencias puntuales en nuestra vida, emocionalmente impactantes, situaciones especiales, tanto positivas como negativas, fallecimientos, nacimientos, celebraciones en grande, situaciones traumáticas, eventos puntuales. Por ejemplo, cualquiera de ustedes puede recordar un evento que vivieron en la infancia o en la adolescencia o en la juventud o en cualquier otra etapa de la vida que fue trágico, y pueden recordar dónde estaban. Un ejemplo muy universal que nos impactaría prácticamente a todos los que estemos oyendo esto o lo digamos en diferido, el 11 de septiembre del 2001. La mayoría de ustedes, a lo mejor más de uno no, por supuesto, esto es subjetivo, recuerda dónde estaba cuando se enteró de lo que estaba sucediendo ese día. Bueno, porque eso impactó emocionalmente en ustedes y allí se instauró una creencia. Fíjense que muchas personas, a raíz de estas situaciones traumáticas, incluso las que no nos acontecen directamente a nosotros, a partir de allí desarrollan ciertos temores, desarrollan inseguridades que no estaban allí previas. Alguien que haya estado en un accidente aéreo, no va a ser fácil que vuelva si sobrevive, u otro tipo de accidente, tiene que pasar un tiempo de adaptación para volver a estar en el mismo lugar, en la misma circunstancia. Alguien que experimente algún tipo de situación traumática negativa con respecto a alguien, por ejemplo, una estafa, un robo, un asalto, una agresión, instaura ciertos conceptos referidos a esa situación determinada. Obviamente también esto se sostiene sobre creencias ya instauradas, que esa vivencia las comprueba de cierta manera, entonces las atornilla mucho más en nuestro banco de creencias, y muchas veces a partir de allí empezamos a tener conductas limitantes en ciertas situaciones. Bueno, ¿quién no ha escuchado estos programas de creencias colectivas, como por ejemplo que el dinero y los amigos no se combinan, que el dinero y la familia no se combinan, no se hace negocios con familiares? Si usas dinero para determinada cosa, entonces te va a pasar tal cosa. Si pasas por debajo de la escalera, que es un mito, una superstición muy común, y mucha gente que se considera no supersticiosa, cuando se ve en la circunstancia lo evita por si acaso.
Y ese por si acaso es porque la creencia en alguna parte de nosotros está allí instaurada. Si nosotros racionalmente no la consideremos como una verdad objetiva en nuestro sistema de creencias, en el fondo hay algo. Entonces ese algo nos hace que, por ejemplo, evitemos comprar el departamento en el piso 13, siendo no supersticiosos, o evitemos hacer una transacción el día que pasó un gato negro frente a nosotros, por si acaso. O sea, allí ese tipo de situaciones nos va a también ayudar a ver, a observar, a determinar qué tan instauradas están o no las creencias en nosotros. Y por supuesto, si hay una creencia instaurada, si sea a nivel inconsciente, si sea a nivel profundo en nosotros, todo se puede modificar. Pero vamos allá en un momentito. Unas sugerencias para modificar creencias, cosa que esto, si alguien lo está escuchando ahora o luego en diferido, lo pueda poner en práctica. Vamos a darle un tip. Identifique cualquier creencia negativa o positiva que tenga, especialmente una negativa, porque son las que queremos modificar. Identificarla. Eso que tenemos, que vemos allí como el programa, la imagen o las palabras, es lo que se llama creencia raíz. Analicemos qué historia nos cuenta esa creencia. Por ejemplo, lo que les decía hace rato, si vivimos una experiencia traumática en un accidente o en una estafa, entonces ¿qué historia hay allí? La historia puede ser cuando yo hago negocios con un familiar, siempre termina mal. Entonces allí analicemos eso. Cuestionemos qué tan cierta es esa creencia o qué tanto es una realidad para nosotros porque justamente la creemos. Una de las maneras de cuestionarla es entender, podemos indagar en otras historias, en otras experiencias, y vamos a darnos cuenta si hacemos una buena indagación objetiva y desapegada de cualquier tipo de condicionamiento, que hay personas que hacen negocios con su familia y les va bien. O sea, cualquier cosa, el que piensa que pasar por una escalera, debajo de una escalera, eso le va a augurar mala suerte, lo único que tiene que constatar cuánta gente pasa por debajo de la escalera y no le sucede nada. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Las creencias. Entonces, cuestionar cuál es la historia y qué tan verdad puede ser la historia o qué tan dependiente de lo que creamos sobre ella. Reescribirla. ¿Qué pasa aquí al reescribirla? Ya empezamos a plantearnos una opción diferente a la que tenemos preestablecida en nuestros prejuicios, en nuestro sistema de creencias. En el caso de la escalera podemos empezar a reescribir, asimismo textualmente y también verbalmente, en repetición, eso se llama afirmación, que pasar por una escalera no solamente no es negativo, sino podemos afirmar lo contrario. Pasar por una escalera es una aventura interesante. Pasar por una escalera es una manera de afirmar que yo creo mi realidad. Y para ustedes contar cuál quiere agregar allí. La repetición es constante, es fundamental, es imprescindible, es la manera en que un sistema de creencias se puede. La única manera en que un sistema de creencias se modifica es con la repetición, con el reemplazo. No podemos deslastrarnos una creencia dejando el espacio vacío, porque la creencia va a volver a su espacio. La mente tiene mecanismos que nos superan en comprensión para volver a lo conocido. Entonces, la única y real manera de suplantar una creencia es sacar el programa instaurando uno nuevo en su lugar. Entonces, para eso nos ayuda la afirmación, para eso nos ayuda la repetición de la nueva creencia. Verbal, en pensamiento y en el sentir. Esa es la clave de la que les hablaba al principio. Lo que modifica una creencia no es lo que digamos sobre ella, es lo que sintamos sobre ella. Pero para eso pasamos por un proceso de conexión del cuerpo y la emoción en sintonía. ¿Qué significa ello? Reacostumbrarnos a sentir distinto sobre la creencia. Por ejemplo, en el caso de la escalera, si yo visualizo y verbalizo que pasar por la escalera no solamente no es negativo, y ahí en la afirmación no podemos poner no es negativo. Lo estoy diciendo así es para hacerlo saber, pero el inconsciente no discierne el no.
Entonces es positivo, sería en tal caso, pero para que eso de verdad se internalice tenemos que, mientras verbalizamos, pensamos y luego ejecutamos esa acción, jugar a sentirnos como eso que estamos creando como la nueva realidad. Jugar a sentir que no hay ningún peligro, que estamos a salvo. Al principio puede ser muy difícil, puede ser casi imposible de poner en práctica esto, pero la repetición va a ser la clave. Ese sentir es lo que va a instaurar la nueva creencia, la va a atornillar bien, porque es que la otra se atornilló igualmente, en el sentir. Cuando de pequeños o cuando en la adolescencia o luego en una experiencia traumática se nos instaló la creencia, había un sentir profundo. En las experiencias traumáticas difíciles había un sentir que nos traspasaba, por lo tanto eso quedaba no solamente atornillado, sino incrustado de golpe, y eso es lo que reforzó la creencia en nosotros. Cuando son creencias repetidas muchas veces en la infancia, eso nos genera miedo, nos genera tensión, porque a veces vienen acompañadas también de maltrato, de violencia, de incertidumbre. Los niños pequeños, entre 0 y 7 años, sienten en la negación del amor de sus cuidadores, sienten que van a ser abandonados y sienten que van a morir. No exagero. Los bebés especialmente, el terror, el pánico que sienten cuando se separan de su madre se asemeja al pánico que se siente cuando se percibe la muerte cerca. Y allí se instauran las creencias. Fíjense que una creencia que se puede instaurar cuando somos bebés y nos dejan llorar solos y no nos atienden, porque se supone que eso nos acostumbra, y obviamente nos acostumbramos, claro, pero se instauran creencias allí de desamor. Se instauran creencias allí sobre el no merecer el que se nos quiere, que se nos acoja y que se nos brinde la protección necesaria en el momento que la necesitamos. Entonces el sentir es la clave. Solo se cambia una creencia sintiendo diferente, no pensando diferente. Pensar activa el mecanismo de creación de la nueva creencia. Sentir es lo que la atornilla y la arraiga. No se les olvide eso. Entonces les invito, y para sintonizar la emoción y con el cuerpo, hay varias cosas que pueden ayudar. Una es la respiración. Respirar esta creencia profundo. Repetirla mentalmente o ejecutarla respirando profundamente. La respiración es fundamental, porque una de las cosas que pasa cuando respiramos conscientemente es que se activa la oxitocina en nuestro organismo. ¿Y qué es la oxitocina? Entre muchas otras cosas, la hormona del desaprendizaje. Entonces, respiración. Meditación, que incluye la respiración, porque nos ayuda a centrar y a calmar, y eso también nos acompaña de un estado de paz que es armónicamente sincrónico con la instauración de una creencia. Es perfecto en el preparar el terreno para que se siembre y germine la creencia, porque nos genera bienestar y asocia esa creencia con el bienestar que se supone que es hacia lo que estamos apuntando. El movimiento. Muchas personas necesitan moverse para instaurar una idea. A ustedes, si les ha tocado memorizar un material para una exposición en la escuela o en la universidad, algo nuevo, una información importante, los actores que me estén oyendo, que me oigan luego, saben de lo que estoy hablando. Cuando tienen que aprenderse un guión, muchas veces caminan mientras repiten esta información. Eso ayuda, el movimiento ayuda, y hay personas que bailando internalizan ideas. Por eso la danza siempre ha sido fundamental en muchos procesos de crecimiento y de absorción de ciertos conocimientos, de transición, incluso en las etapas, e incluso de procesos fundamentales como el nacimiento de los bebés. Lo que pasa es que todo eso se ha dejado de lado en la modernización de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Y afirmar con el corazón o con la vibración. Yo recomiendo repetir las afirmaciones nuevas que nos choquen, que nos impacten mucho, con el tocar el corazón, porque no sé si saben, les recomiendo investigar al respecto. El corazón también es un cerebro, también absorbe información. Entonces, tocar el corazón y repetir. Por ejemplo, en el caso de la escalera, pasar por debajo de una escalera no solamente es beneficioso y positivo, sino que me trae buena suerte. No me crean, practíquenlo. Otra manera, que es la vibración, recomiendo mucho. Muchos de mis pacientes lo hacen y tengo muchos testimonios
maravillosos, positivos allí en mi banco de datos, es tocar aquí en la garganta, que es un chakra importante, por cierto, en la modificación de ideas, de conocimientos y de programas, y repetir. Pasar por una escalera es positivo, es maravilloso y me trae buena suerte. Eso es el ejemplo, ahí pueden poner lo que ustedes quieran. La repetición va a ser la clave. Si ustedes hacen esto con constancia, agarren una creencia básica como esa que les puse de ejemplo, y trabajenla 7 días continuos, sin interrupción, y me cuenten. Yo estoy atento y siempre estoy abierto a los comentarios y la retroalimentación, porque eso siempre ayuda. ¿Okay? Y a mí me encanta recibir información de personas que con un tip, no solamente de mis pacientes y mis alumnos, mucha gente por una transmisión me ha escrito, por una entrevista que se ha dado en algún medio me ha escrito y me ha contado su experiencia, y todo eso lo tengo yo, lo voy compilando. Si quieren hacer alguna de nuestras formaciones, alguno de nuestros cursos online en nuestra escuela de formación del ser y autodesarrollo integral, me escriben. Correo elviscanino@gmail.com, WhatsApp o Telegram más 58 424 206 7770. Allí gustosamente les atenderé personalmente. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal con otro tema que sé que les va a gustar. Gracias, chao.